Dice, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto su vestido, así que le mandó este mensaje: ¿por qué rompiste tu vestido? Que Naamán venga a mí, entonces sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo y se quedó esperando fuera de la casa. Eliseo le mandó un mensajero que le dijo: anda y lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel, quedarás puro y limpio. Naamán se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar son mejores que toda el agua de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naamán se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Pero los siervos de Naamán fueron y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho, ¿no es cierto? Con más razón, ahora que solo le dijo: lávate y quedarás puro y limpio. Así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho, bajó y se lavó en el Jordán 7 veces y quedó puro y limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un bebé. Amén. Naamán, seguramente todos ustedes conocen la historia, pero se las voy a contar igual. Naamán era una persona que era muy reconocida en el lugar a donde estaba. Dice la palabra que el Señor, a través de Naamán, le había dado muchas victorias al pueblo sirio. Naamán era un hombre que en la guerra era usado por Dios y le había dado muchas victorias a su pueblo. Entonces, por esas victorias lo llevaron a ser una persona famosa, una persona respetada, una persona muy reconocida en el reino y por sobre todas las cosas de mucha estima ante el rey. El rey lo quería mucho a Naamán por todo lo que él había dicho, pero a pesar de la fama que tenía, de la plata que tenía, porque era una persona muy pudiente también, tenía esta enfermedad que era muy horrible en aquel entonces, que es la lepra. Una persona cuando tenía lepra, por más millonario que sea, por más importante que sea, cuando una persona tenía lepra era total y completamente humillada. Era una enfermedad que vos veías a una persona con lepra y la mirabas mal solo por el hecho de tener lepra. Yo me acuerdo en Buenos Aires, cuando recién empezó la pandemia, cuando recién empezó todo este tema del COVID, cuando te enterabas que alguna persona tenía COVID, lo mirabas como si fuese sucio, inmundo, porque tenía el virus. Después todo lo tuvimos igual. Pero al principio era como mirarlo mal. Yo me acuerdo que un día fui a la clínica porque tenía dolor de cabeza y había tenido fiebre y iba detrás de una enfermera que, sin mentirle, iba 3 metros adelante mío caminando, diciéndole: abran paso que llevo uno, abran paso que llevo uno, voy con uno. Decía, y vos te sentías un leproso, te sentías horrible porque te llevaban de esa forma. En aquel entonces, tener lepra era que te miren de esa manera, por más pudiente que seas. Te sentías humillado. Entonces, en algunas de las excursiones que Siria hacía a Israel, de tanto en tanto se traían cautivos algunas personas, y entre esas personas habían traído una niña que trabajaba al servicio de la esposa de Naamán. Como la niña era de Israel, era del pueblo de Israel, sabía acerca de Eliseo, sabía acerca del poder de Dios, y le dijo a su señora, le dijo: allá en Israel hay un profeta de Dios que puede sanar la lepra de su esposo. Ella se ve que le tenía cariño, le tenía aprecio, se ve que la trataban bien, entonces le tenía aprecio a sus amos. Entonces se preocupó por Naamán y dijo: ¿sabes que allá hay alguien que puede sanar la lepra de Naamán? Y es muy importante tener esto presente porque esta niña era una niña, en principio era una niña y era una criada, era una sirvienta. Entonces no era una persona en la casa que tendría demasiado poder, lo que dice, que tenga demasiada opinión. Sin embargo, en la humillación que tenía Naamán, decidió escuchar lo que esa niña decía.
lo que esa niña le estaba hablando. Y nosotros, algo que me hablaba el Señor acerca de esto es que nosotros necesitamos aprender a escuchar. El viernes compartíamos esto también, porque muchas veces el Señor te va a traer personas que quizás no las tenés bien vistas, personas que quizás no te caen muy bien, o personas que quizás, yo sé que va a sonar feo lo que voy a decir, pero uno a veces conoce gente que no siente que está a su nivel. Y esto nos pasa a todos, no porque seamos demasiado importantes, pero uno ve a ciertas personas, cuando vos, por ejemplo, tenés una cierta cantidad de años y experiencia en tu trabajo y te entra uno que recién entró, que lo acaban de contratar y quiere dar opiniones, no le dan mucha bolilla al que quiere dar opiniones porque recién entró. Entonces vos sentís que estás en otro nivel, que no tenés por qué escuchar a esa persona que te da opiniones porque no conoce el trabajo, porque no está, porque recién viene. Y vos que tenés la experiencia, no lo vas a escuchar tanto, ¿verdad? Entonces eso es sentir que uno a veces está en otro nivel. Y muchas veces Dios pone personas en estas características para enseñarte y para hablarte, porque eso es lo que a vos te va a mantener humilde. El viernes decíamos cuántas veces uno se topa con personas que quizás ni conocen a Dios, quizás no tienen nada que ver con Dios y te terminan hablando de parte de Dios aunque ni se dan cuenta. ¿Nunca les pasó? Yo les contaba a los hermanos que una vez tuve un muchacho que estaba total y completamente drogado y me estaba profetizando y yo sabía que me estaba hablando de parte de Dios. Y tuve que escuchar porque Dios me estaba hablando. Dios siempre va a poner personas para que te guíen y para que aprendas a escuchar, para que aprendamos a matar ese orgullo y a escuchar a las personas que Dios pone en el camino. Siempre va a haber personas así. Siempre el Señor las va a poner, porque es lo que te va a mantener con un manto de humildad. Y Dios le puso a esta persona a Naamán, porque si Naamán se mantenía con su orgullo, se iba a morir con la lepra. Él necesitaba ser humillado. Ahora, después de esta humillación, si se quiere, de haber escuchado a su criada, venía una humillación tras otra después. Vino toda una historia y un montón de sucesos que llevaron a que Naamán se tenga que seguir humillando. Y ahora lo vamos a ver. Porque Naamán tenía él, al ser una persona reconocida y ser una persona importante, es como que tenía una perspectiva de cómo las cosas tenían que suceder. Es lo que hablábamos hoy con mis hermanos, cuando uno tiene un ideal de cómo Dios tiene que hacer las cosas, vos tenés el manual, el protocolo de cómo las cosas tienen que funcionar. Bueno, Naamán era un hombre de protocolo, él es una persona que entraba y salía del palacio cuando estaba sano, iba, se acercaba al rey porque el rey lo quería mucho, él sabía de protocolos, entonces él sabía cómo se tenía que mover para ir a encontrar la respuesta que estaba buscando. Y lo primero que hizo fue hacerle llegar al rey de Siria lo que quería hacer, porque en Israel había un profeta y el rey de Siria le hizo lo que se hace protocolarmente, una carta de recomendación para que se la lleve al rey de Israel y así pueda ser sanado. Primer parte del protocolo. Ahora lo interesante es que cuando Naamán llega con toda su compañía, con toda la comitiva que fue, porque no iba solo, había soldados que iban de él, personas que pregonaban su llegada, era todo un suceso, porque era una persona importante. Llega el rey de Israel y el rey de Israel no tenía idea de nada. ¿Cómo me traen a este tipo a mí, que soy yo Dios, para que lo tenga que curar? Entonces dice que se rasgó sus vestiduras. En aquel tiempo, y todavía se practica un poco, cuando alguien se sentía muy ofendido, se rompía los vestidos. Mostraba que estaba totalmente ofendido. Y dice que se rasgó los vestidos. ¿Cómo me van a traer? Este viene a provocarme. Lo que viene este hombre de parte del rey de Siria viene a provocarme. Y lo que me doy cuenta de esta situación es que el rey de Israel no tenía una comunión ni una relación con el profeta que había en su reino. No era como en tiempo de David, que tanto Samuel como el profeta Natán entraban y salían del palacio, porque eran parte de lo que sucedía ahí. La presencia de Dios estaba con ellos. En el caso del rey de Israel esto no sucedía, no tenía la presencia de Dios en el palacio. El profeta Eliseo no vivía ahí, no estaba con él, no tenían comunión.
Entonces Eliseo se entera de esta situación y le manda a decir también, tampoco se presenta en el palacio, manda a decir al rey de Israel, le dice: ¿por qué te rasgas los vestidos? No hay profeta acá, no estoy yo acá. ¿Te acordás quién soy? No estoy acá, la presencia de Dios no está conmigo. Tráemelo y va a ver que hay profeta en Israel. Otra humillación para Naamán. Se fue a buscar en el palacio, en el lugar donde él frecuentaba, el lugar que él conocía. Se fue a buscar su respuesta y tampoco la encontró ahí. Se tuvo que ir a la casa del profeta. Y uno lo lee así versículo tras versículo y pensás que todas las cosas fueron instantáneas. Que pasó, llegó, rasgó los vestidos, vino Eliseo, le habló, se fue para la casa. Y es como que todo pasó ahí en el momento. Y muchas veces pasan días o pasan muchas horas entre suceso y suceso, porque no tenían WhatsApp desde el palacio para decirle a Eliseo lo que estaba pasando. Tenía que venir otra persona y contarle. Por lo que siempre hubo en el mundo, desde el inicio del mundo, lo que siempre hubo, aunque no tenían WhatsApp y no tenían internet, siempre hubo chisme. Y el chisme viaja. Sea como sea, el chisme viaja, porque de alguna u otra forma siempre se enteraban. Entonces a Eliseo le llegó el chisme también de que el rey de Israel había rasgado sus vestidos por todo lo que había pasado. Y allá fue Naamán con toda su comitiva a la casa de Eliseo. Y yo me imagino tocando trompeta y toda la presentación que se le hacía a una persona de su categoría, de su estatus social, presentándose en la casa de Eliseo. Ahora, lo que pretendía Naamán era que Eliseo salga y haga unos... Porque dice que mueva su mano sobre mí y sane la herida. No sé, que se imaginaba un ritual que Eliseo iba a hacer. Y Eliseo ni siquiera lo atendió. Estaba sentado en el sofá tomando unos mates, comiendo unos bizcochos. ¿Quién está? Naamán. Ah, sí, decirle que se tire en el Jordán unas 7 veces y va a quedar sano. Ni lo atendió. Otra humillación para Naamán. Una persona importante, estaba acostumbrado a que le presten atención, a que se haga lo que él quería. Y Eliseo ni siquiera lo atendió. Otra vez quiebra el orgullo de Naamán. Y el enojo de Naamán era porque el río Jordán, quizás acá no se ve tanto, por lo menos en Montevideo ustedes están acostumbrados a las olas, el viento, la playa, sucundum. Pero allá, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos un río por el que pasábamos. Yo pasaba siempre cuando iba a la escuela, iba en tren a la escuela, que es el río Reconquista. Y en el río Reconquista iban a depositar todas las cosas los camiones, no sé cómo se llaman los camiones atmosféricos acá, los que te van y te limpian la... Eso, uno de esos, camión cisterna. Y van y descargan ahí. Entonces vos pasabas por esa parte del río y te tenías que tapar la nariz, bajar las ventanas, todo, porque era horrible. El río Jordán no era tan así, pero sí era un río que era lodoso, que tenía muchas moscas. Era un río sucio comparado con los ríos que Naamán conocía allá en Damasco, estos dos que nombra, que eran ríos lindos, limpios, con manantiales, con cosas preciosas. Él decía: tengo que ir a bañarme a este río inmundo. Ya estoy todo podrido con las llagas y me tengo que tirar todavía en este río inmundo. Y este tipo ni siquiera me salió a atender. Ni siquiera se levantó para decirme él, aunque sea que vaya al río. Entonces ahí Naamán tiene que volver a bajar su orgullo y volver a escuchar a sus criados que le dicen: Señor, si te hubiese pedido algo muy difícil, ¿no lo hubieses hecho igual? ¿Qué te cuesta ir y tirarte al río? Son 7 zambullidas. Vas a quedar sano de tu lepra. Y algo que el Señor me hablaba acerca de esto es que siempre necesitamos tener personas a nuestro alrededor que nos ayuden a manejar las emociones. Porque a veces una persona enojada, con bronca, por alguna situación que no le salió como esperaba, como se le había armado en su cabeza, quiere largar todo, quiere patear el tablero, tirar la toalla o como todas las frases que salgan. Quiere dejar todo y necesitas una persona que te haga bajar. Una persona que vuelva a hacerte bajar el orgullo y que te haga pensar en lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hay personas que vienen a la congregación
con desesperación y esperan una respuesta de parte de Dios y dicen, bueno, Señor, yo esta semana ya ayuné, ya oré, necesito que respondas de esta manera y ahora el Señor me va a hablar, va a venir la profeta, me va a dar una palabra, el pastor va a predicar sobre lo que a mí me está pasando y el Señor me va a traer una respuesta porque tengo este problema. Y de repente la profeta está con sueño, bostezando la vez que no se le cae una palabra. El pastor agarra la Biblia y dice, bueno, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y no tiene nada que ver con lo que a vos te está pasando, y uno se desespera. Yo no sé si alguna vez a ustedes les pasó, a mí me pasó muchas veces, tener algún problema, decir, bueno, Señor, ya oré, hice lo que el protocolo dice, oré, ayuné, me bañé, hice un montón de cosas y ahora me tenés que responder, y la respuesta no venía. La respuesta no pasaba, pero Señor, hice todo lo que entiendo que se tiene que hacer. Y de repente la palabra, la guía, venía de alguien que no tenía nada que ver con nada, pero que de igual manera me llevaba a la respuesta que Dios me estaba dando. Muchas veces vas a tener que sumergir en el Jordán las ideas que tenés de cómo Dios tiene que hacer las cosas. Si algo que hemos aprendido todos estos años, que a Dios le gusta muchísimo rompernos las estructuras y rompernos las ideas. Cuando vos te formás una idea de cómo Dios tiene que hacer las cosas, algo que explicaba un pastor que siempre me marcó mucho escuchar eso, es que muchas veces como iglesia nos formamos a un Cristo mental. Nosotros en nuestra mente tenemos la idea de cómo Cristo tiene que ser, de cómo Cristo tiene que obrar, de cómo Cristo me tiene que hablar, pero termina siendo un Cristo mental. Entonces nuestra fe, en lugar de estar ligando a nuestro espíritu, esto lo vamos a ver en las próximas clases, está ligada a nuestra alma. ¿Sabe que nuestra alma también puede creer? Nuestra alma puede imitar la fe. La fe real como tal es una función de nuestro espíritu que nos conecta a la realidad de Dios. Ese es el trabajo de la fe, conectar mi realidad a la realidad de Dios. En el cielo todas las cosas están hechas. En la eternidad todas las cosas están solucionadas. Jesús dijo, consumado es, todo está hecho. En el cielo todo está hecho. Ahora, la fe tiene que conectar esa realidad con la mía para que eso se manifieste. El asunto es que mi alma, cuando empieza a gobernar, cuando quiere ocupar el primer lugar, imita esa fe. Hace una imitación china o barata de lo que la fe tiene que ser. Cree. Pero esa creencia, esa fe está condicionada al estado de ánimo que yo tengo. Entonces yo le creo al Señor cuando las cosas me van bien. Cuando cobré el aguinaldo, le creo al Señor. Sí, Señor, voy a comprar el asado. Sí, Señor, voy a ir y comprarme ropa. Voy a hacer esto y después Dios proveerá. Porque cuando tenemos plata decimos Dios proveerá. Vamos, gastamos, reventamos todo, decimos Dios proveerá después. Ahora cuando Dios no proveyó al otro día, porque ya te gastaste todo antes, ya no hay tanta fe. Y empieza el remordimiento. Porque tuviste un ataque de fe, pero esa fe fue del alma. Porque estabas contento porque tenías. Porque estabas alegre porque tenía la billetera, tenía plata, la tarjeta tenía plata. Entonces hicimos y deshicimos. Total, Dios proveerá. Y después vemos que no alcanzó. Vemos que fue un ataque de consumismo. Y Dios no proveyó. Y tenés que contar las monedas para comprar el pan. Contar las monedas para cargar la boletera. Porque después hay que seguir yendo a trabajar después que reventaste todo. Y el ánimo empieza a bajar. Y la fe empieza a desaparecer. Y lo que tiene que ver con Dios empieza a quedarse a un costado. Ya no tengo ganas de ir al culto hoy porque no me siento bien. Estoy mal. Porque hoy mi ánimo no está bien. Y esa es una artimaña del infierno.
Porque en los momentos que yo estoy mal, en los momentos que yo me siento mal, con más razón tengo que estar rodeado de mis hermanos. Con más razón tengo que estar pegado al cuerpo. Con más razón tengo que estar aferrado a la iglesia, que me va a llevar a conectarme con el Señor, porque juntos adoramos al Señor. Pero el diablo que te dice, no pasa nada que faltes hoy. Si estás mal, estás triste, estás medio bajón, no, quédate en tu casa, si no pasa nada. Y no pasa nada, porque no te vas a ir al infierno por quedarte un día porque estás triste. No va a venir Cristo y te vas a quedar porque te quedaste un día en tu casa por estar triste. Pero te empieza a despegar. Te empieza a desconectar, porque lo que quiere el infierno es despegarte del cuerpo. Lo que quiere el infierno es despegarte de la iglesia. Sabemos que somos el cuerpo de Cristo, pero si una parte del cuerpo se desprende, pierde su función, pierde su fuerza, ya no irriga sangre, ya no le pasa oxígeno, ya no vive. En el espíritu es exactamente igual. Y el mensaje se fue para otro lado. Pero esto es lo que Dios nos quiere hablar. Necesitamos estar aferrados al cuerpo. Necesitamos esa unión con el cuerpo para que nuestra fe pueda ser una fe genuina, que no esté condicionada por cómo yo me siento. La fe es lo que a mí me da la seguridad de que lo que Dios dijo es. De que lo que Dios dijo es. No se está manifestando hoy, pero lo que Dios dijo es. ¿Sabes cómo se desarrolla la fe? Me voy a adelantar un par de clases. Pero ¿sabes cómo se desarrolla la fe? Teniendo experiencias con la eternidad de Dios. ¿Que tengo que ir al cielo para tener fe? No. Tenés que tener momentos con el Señor. Cuando yo tengo mis momentos con el Señor y siento su presencia y su presencia me ministra, estoy conectado a la eternidad de Dios. Tan sencillo como eso. Cuando estoy en mi intimidad con el Señor y oro y siento que Él está ahí y siento que Él me abraza y siento su presencia, estoy conectado a la eternidad de Dios. Estando conectado a la eternidad de Dios, yo puedo animarme a hacer otro tipo de cosas, a dar algunos pasos de fe, porque yo sé que ese Dios es real, porque me estoy conectando a Él, estoy teniendo experiencias con Él y empiezo a desarrollar esa fe, que no va a estar condicionada a mi estado de ánimo, va a estar condicionada a cómo me conecto con Él. La falta de fe tiene que ver con la falta de conocer a Dios. No te va a alcanzar la vida para conocer a Dios. Siempre vas a conocer un poco más. Siempre vas a ver un poco más de Dios. Entonces tu fe va a ir creciendo. Tu fe va a ir creciendo. Fíjense, nosotros leemos en las Escrituras todas las cosas que Jesús hizo y decimos qué maravilloso, qué grandioso, qué tremendo. Todo lo que Jesús hizo, era el Hijo de Dios, hizo un montón de cosas. Pero ¿sabés qué dijo Jesús? Que mayores cosas que esas íbamos a hacer nosotros. Mayores cosas que las que hizo Jesús. Mayores cosas que las que leemos en las Escrituras. Cosas mayores. Cosas que Él no hizo. Y hay milagros que dice la Biblia que Él no pudo hacer porque la gente no creía. Pero dice que mayores cosas que esas vamos a hacer. Pero para poder hacer, necesito conectarme a Él. Necesito conectarme a esa fuente. El asunto es que Dios va a venir a romperte los protocolos. Dios va a venir a romperte las estructuras. Dios va a venir a romperte el manual que dice cómo se tienen que hacer las cosas. El manual que dice a quién tenés que escuchar. Porque Dios siempre va a mandar a alguien a que te hable de parte de Él, pero no siempre va a ser la persona que vos esperás. El consejo, la guía, la palabra justa puede venir de cualquier persona. Pero necesitas tener un corazón humildemente, lo suficientemente humilde para poder entender que Dios te está hablando. Naamán no encontró la presencia de Dios en el palacio, el lugar a donde él estaba acostumbrado a moverse. Encontró la respuesta en el lugar y en la forma que menos se lo esperaba.
Y quizás en ese momento para él de la forma más humillante. Pero como aprendió a escuchar, como pudo bajar su oído y escuchar a la persona que le estaba hablando, escuchar a los criados, escuchar a las personas que le servían a él, que le dijeron: hey, calma tu ira un poquito, pensá lo que vas a hacer. Ya hiciste el viaje, ya viniste hasta acá, te dieron una respuesta, no es la que vos querías, pero te dieron una respuesta. Te vas a volver atrás y te vas a perder lo que Dios quiere hacer. Y dice la Biblia que después de que él se levantó, su piel era nueva, como la de un bebé, como la de un niño. Y entendió que Dios era real. Y a partir de ese momento entregó su vida a Dios. A partir de ese momento le entregó su vida a Dios. Porque pudo conocer. Pero primero se tuvo que humillar. Primero tuvo que bajar. Primero tuvo que bajar los humos, bajar su posición, bajar su estatus para decir: ok, ahora tengo que escuchar. La pregunta es: ¿qué es lo que estás esperando de parte de Dios? ¿Y cómo lo estás buscando? Dios te quiere llevar en este tiempo. Saben que el hecho de que el almanaque cambie el 31 de diciembre al 1 de enero y cambie de año, quizás no signifique demasiado de forma natural, porque es un día más, ¿verdad? Uno dice: ya está, bueno, comienza el año nuevo, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo cosas, y como que más o menos sigue todo lo mismo. Pero en el espíritu pasan cosas. Y hay algo que Dios me hablaba mientras preparaba este mensaje, se lo compartí a mi esposa hoy, que realmente hay algo que sí Dios quiere cambiar en esta temporada, que quiere traer un tiempo nuevo. Y cada uno de nosotros estamos involucrados en eso nuevo que Dios quiere traer. El asunto es que aprendamos a escuchar, que aprendamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer y seguir el camino por donde Dios nos quiere llevar. Hay veces que vas a tener que humillar tu corazón. Hay veces que vas a tener que hacer cosas que no te van a gustar. Quizás la respuesta que estás esperando no va a venir de la forma que vos estás esperando. De hecho, casi nunca viene de la forma que estamos esperando. Pero la respuesta viene, y viene de parte de Dios. Y Dios marca una nueva temporada para nuestras vidas, pero necesitamos aprender a escuchar. Amén. Ponete de pie en esta tarde.